libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Leo para todos ustedes la Sagrada Escritura en nombre de nuestro Padre, de nuestro Jesucristo y el Espíritu Santo. Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Gloria a Dios. Este versículo es muy claro, preciso y conciso. Nosotros sabemos por la Sagrada Escritura, por la palabra de Dios, aquí todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio según San Juan, casi los últimos capítulos, nos hablan de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un conocimiento en general, pero de pronto no sabemos otro tipo de cosas, pero encontramos nosotros que en la misma Sagrada Escritura nos habla como cuando el Señor Jesucristo ahí en esa cruz de madera expiró, y él dice, entregó su espíritu, ese espíritu interior, ¿sí? Una cosa es el soplo de vida y otra cosa es el espíritu interior. Por eso vamos a corroborar que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, como dice Primera Tesalonicenses, ¿sí? Libro de Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, habla, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irrepresibles para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso aquí encontramos cuando el Señor Jesucristo expiró, ¿sí? Dice el libro de Evangelio según San Mateo, cuando Jesucristo expiró, ¿sí? Dice San Mateo 27:50, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. ¿Ven? Creo que en Lucas también nos habla que el Señor dice, Padre, ¿sí? Lucas 23:46. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, hablando de nuestro Dios el Padre, Jehová de los ejércitos, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Entonces encontramos aquí con el Señor Jesucristo, ya estando en esta cruz, en sus últimos segundos, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, o sea, el espíritu interior. ¿Sí? Porque su cuerpo quedaba ahí en la cruz de madera, que después lo metieron en una tumba, labrada en piedra, de José Arimatea, un hombre rico que lo tenía en esa tumba. Pero en ese mismo momento que Jesús entrega su espíritu interior al Padre, Padre recibe mi espíritu, y su cuerpo que queda en la cruz, su alma es la que desciende al Hades, al Seol, al lugar de los muertos. ¿Amén? Entonces, aquí encontramos en el libro de Hechos que nos habla del alma, algo que dijo el profeta Daniel. Amén. ¿Sí? Daniel habla sobre el alma de Jesús. ¿Amén? Dice Hechos 2:25. No Daniel, perdón, David. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya hay una palabra de profecía que Dios dio a través de David. Porque no dejaría el alma de nuestro Señor Jesucristo en el Hades. Sabemos que el Hades o Seol es el lugar de los muertos que está bajo la tierra, allá donde sabemos que en la parte más alta del Hades, del lugar de los muertos, está el seno de Abraham. Cuando antes de Cristo los justos llegaban allá al seno de Abraham, y los injustos como Caín llegaban abajo, a la parte baja, del infierno, eran atormentados. Tenemos la parábola de el rico y Lázaro, que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, creo que habla de rico y Lázaro, capítulo 16, ¿sí? Y dice, había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lugar lleno de llagas, y hacía saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Porque digo, dentro del Hades está un lugar más alto, una montañita, imagínense, allá no llegaba el fuego, la candela del infierno, allá dentro del Hades, ¿sí? Allá llegó los justos, como este mendigo,
Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí es totalmente diferente, y fue sepultado. Dice, y en el Hades, ¿sí? Lo que estamos leyendo acá en Hechos, a sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno. Amén. Volvamos aquí al libro de Hechos. Entonces, 2:27, porque no hará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, ¿sí? Expiró, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el espíritu interior de Jesús, su cuerpo con la cruz de Calvario, posterior ya no en la tumba, pero en ese mismo instante que entrega el espíritu interior al Padre, su alma la que desciende al Hades, al lugar del Seol, lugar de los muertos. Y cuando Jesús desciende allá, ¿sí? Dice que vence a Satanás. Y es por el poder del Espíritu Santo, porque Jesús desciende su alma, pero tiene el Espíritu Santo en su corazón, del alma, ¿sí? El poder del Padre Eterno, del Espíritu Santo, la tercera persona de Dios. Entonces, Jesucristo, conocemos otro versículo que nos habla que venció a Satanás, ¿sí? Le quitó el acta con que nos acusaban. Acuérdense que Satanás siempre iba y se presentaba en el libro de Job, primer capítulo, que venían todos los hijos de Dios, entonces venía Satanás. Y el Señor preguntaba, ¿por dónde estaba? Rodeando la tierra. Entonces Satanás, acusador, diablo, acusador. Entonces Jesús le venció y le quitó el acta y el decreto con que nos acusaban. Y a la muerte le quitó las llaves del Hades y la muerte, como dice Apocalipsis 1:18. Aquí lo encontramos. Que la muerte es un ser espiritual también. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Porque cuando Jesucristo estuvo allá, no solamente le quitó el arte del decreto con que nos acusaba a Satanás, sino que le quitó las llaves a la muerte. Y por eso ustedes pueden ir a Apocalipsis, ¿sí? Y encuentran Apocalipsis 20:14 y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea que la muerte es un ser espiritual, ¿sí? Bueno, inclusive algunos que la dibujan con una capucha negra, ¿sí? Otros que me han comentado que la han visto, es un ser como de 3 metros, con las carnes podridas. Entonces, la muerte es un ser espiritual. Pero Jesús le quitó las llaves de la de la muerte después de haber quitado y vencido y derrotado a Satanás, quitando delante el decreto que nos acusaba. Y todo hombre fuerte y toda potestad, gobernar vuestra y principal de muerte y túmulo de las tinieblas allá en el infierno, quedaron vencidos y derrotados junto con el pecado. Todos estos enemigos quedaron bajo la planta, los pies de Jesucristo, el Señor, vencidos y derrotados por la eternidad, hasta el tiempo terminado que Dios los envía al lago de fuego y azufre, que es un lugar diferente al infierno. Aquí lo dice el libro de Romanos. Si ya leímos Lázaro y rico, San Lucas 16, que nos habla sobre ese lugar del Hades, lugar de los muertos, el Seol, donde la parte de abajo queda el infierno y la parte de arriba el seno de Abraham. Pero sabemos que posterior para el juicio final, sí, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. ¿Quiénes? El diablo, la muerte, la bestia que sube al mar, que es el anticristo y el falso profeta, y todos aquellos que no se encontraron solo prescritos en el libro de la vida eterna. Dice así, Apocalipsis 19:20, que son los primeros que van para el lago de fuego. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, hablando de la bestia que sube al mar y la bestia que sube al abismo, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Ven? Y después nos dice el libro de Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Ahí va el tercero que lanza el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, que acabamos de leer, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese ya es el lugar eterno. Y dice el 20:14, y la muerte, que es un ser espiritual, y el Hades, que son todos los demonios, fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y ahora viene lo más triste, esas almas del infierno, que es un lugar donde el diablo y la muerte y los demonios atormentan las almas, ¿sí? Vamos a ver que de ahí, en el juicio final, van a ser lanzados estas almas, están en el infierno, van a ser lanzados al lago de fuego. Dice Apocalipsis 20:15, y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Como quiénes? Sabemos que hay muchos pecados, pero el Apocalipsis 21:8 te describe algunos. Dice, pero los cobardes, la cobardía es pecado, los incrédulos es pecado, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los que practican todo tipo de ocultismo, los idólatras, los que adoran imágenes y otro tipo de cosas que tienen idolatría en su corazón, y todos los mentirosos, aquellos que dicen que una mentirita, no es mentira pequeña, mentira, mentira. Pues
Dios es un Dios de verdad. La verdad os hará libre, dice Jesús. Os decimos la verdad o no la decimos. Mentira, mentira. Y todo mentiroso tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Bien? Y también corrobora esto para terminar este lugar horrible. Que Dios nos guarde nunca ir a este lugar, que Dios nos siga ayudando. Lo confirma Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, juicio a las naciones, Mateo 25. Pero vamos directamente a este lugar horrible. Primero vamos a hablar de algo muy bonito, pues, de lo que Dios tiene preparado para los que vivimos en santidad. Mateo 25, 34. Entonces dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es hermoso. Ya vemos que después del juicio final vamos a estar en el nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, allá en el tercer cielo, más arriba de la nube de las estrellas, que es la morada de Dios. Allá va a ser construido por Dios el nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, y vamos a estar con Dios por la eternidad. Pero ¿qué acontece? Lo que estamos hablando, los que están en el infierno, que son las alas de fuego, aquí lo corrobora. Entonces dice Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartad de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, aquí encontramos nosotros cómo el Señor Jesucristo, después de haber vencido al diablo, a la muerte, a todo hombre fuerte, a todo demonio, espíritu inmundo, al pecado y la maldad, enemigos que quedaron bajo la planta, los pies de Jesucristo, vencidos, rocados por la eternidad, hasta el tiempo terminado por Dios. Cristo ha dicho que estos enemigos y el pecado y la muerte son lanzados al lago de fuego y azufre, que es un lugar de tormento día y noche por los siglos de los siglos, que es la muerte segunda, que es el fin del pecado y de la maldad, como dice el libro de Daniel. El libro de Daniel habla sobre el tiempo del fin, y ahí nosotros vamos a tener claro cómo en el capítulo 9 de Daniel se habla, ¿no?, de este fin, ¿sí? Dice el libro de Daniel 24, 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Eso es cuando él lanza el lago de fuego. Y expiar la iniquidad para tener la justicia perdurable, que solamente es con el Padre, Jesucristo y Espíritu Santo, para tener la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Jesucristo, después de que terminó de derrocar a estos enemigos allá en el infierno, en el lugar de Seol, pues le predicó a las almas encarceladas del diluvio de Noé, porque ahí habían unas almas que creemos que Dios es justo en su juicio, él no hace dos juicios. Ya esa civilización de Noé, por su tanto pecado, pues el juicio que Dios vio fue el diluvio. Solamente se salvó Noé, su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos. Eso lo tenemos claro, como dice el libro de Génesis, capítulo 7 y 8. Pero esas almas allá, como una parte neutral, arriba, imagínense, dentro del área del Seol, están las montañitas del seno de Abraham, abajo el infierno, pero en una parte neutral, que no es ni en el seno de Abraham, ni en el infierno, están las almas del diluvio de Noé. Y eso fue, les predicó Jesús cuando descendió en esos 3 días. Y aquí está el versículo, primera de Pedro, capítulo 3, dice 18, 3, 18, primera epístola de Pedro, 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, hablando del mismo Espíritu Santo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. No está hablando de los del seno de Abraham, está hablando de los espíritus encarcelados. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando no les esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, hablando de eso, de los del diluvio, en la cual 8 personas, es decir, pocas, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia de Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles y potestades. Aquí otro versículo que nos confirma. Entonces, cuando Jesús ya terminó de predicarle a los encarcelados del diluvio de Noé, imagino que aceptaron a Jesús, ¿sí? Como aquí en la tierra, algunos aceptamos, me imagino que otros no lo aceptaron, como el único y cierto Salvador. Y los del seno de Abraham, los justos de Abraham, donde estaba Abraham, Moisés, David, Daniel y todos estos justos, ¿sí? Y aún Noé, los demás justos, pues el Señor les habló, se les presentó, digo yo, y ellos vieron, como lo vio en el hecho del apóstol que leímos en 2:8. Y entonces vemos que Jesús, ¿sí?, se lo llevó para el paraíso. Se lo llevó para el paraíso. Y tenemos ese soporte bíblico. ¿Por qué? Porque dice Mateo, los últimos versículos, ¿sí? Y hay un versículo muy bonito que dice, un muerto donde está tu aguijón, donde está su cultura, que no pudiste retener al Cristo en la gloria, ¿sí? Entonces,
dice Mateo, hablando que las almas del seno de Abraham y los que creyeron de allá, que estaban presos, que conocieron a Jesús del diluvio, dice que, y aquí dice Mateo 27:51, y aquí el velo del templo se recuentó de abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y después Dios se lo llevó, Jesús se lo llevó al paraíso donde están durmiendo. Sí, están durmiendo. Entonces, ese mismo Espíritu Santo que levantó a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos, es el mismo Espíritu que nos va a levantar la iglesia. Volvemos a Romanos 8:11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que muere en vosotros. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios, del Padre, del Hijo Jesucristo. Y por eso cuando venga Jesucristo en las nubes por su iglesia, sabemos que los que duermen en el paraíso resucitan primero. Y nosotros, los que estemos aquí, si es la voluntad de Dios, estemos vivos, seremos transformados de este cuerpo corruptible a un incorruptible en fracción de segundo. Pero ¿quién nos va a levantar de aquí? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Como dice el libro de Ezequiel, cuando vemos cómo el sacerdote Ezequiel, ¿quién nos movía? Sí, el Espíritu Santo, Ezequiel 3:12. Dice en el libro de Ezequiel 3:12, y me levantó el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo. Y oí detrás de mí una voz que de gran estruendo que sea, bendita sea la gloria de Jehová. Entonces, Ezequiel levantó el Espíritu. Dice el versículo 3:14, me levantó pues el Espíritu y me tomó. ¿Sí? Entonces, el mismo Espíritu Santo, que habla aquí de Ezequiel, el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús entre los muertos, es el mismo Espíritu Santo que nos va a llevar de aquí, de esta tierra, al día del rato de la iglesia. Nos va a llevar en nuestra alma, nuestro espíritu interior, nos va a llevar, si sabemos que vamos a ser transformados de un cuerpo corruptible, de este cuerpo carnal, a un cuerpo celestial como nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos en las nubes con los santos del paraíso que ya vienen primero, como dice el libro de Tesalonicenses. Vamos a corroborarlo, porque aquí Dios, su Espíritu Santo, nos usa para hablar la palabra verdadera, la palabra que viene de Dios. Aquí dice Primera Tesalonicenses 14:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza, los que duermen están en el paraíso. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, los del paraíso. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos aquí, como diablo, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir la ciudad en el aire, y así tenemos siempre con el Señor. A la gloria de Santa Cena. Entonces, Romanos 8:11 le da claro. Por eso es importante, como cristianos, ministros de Cristo, debemos estar bautizados ya por el Espíritu Santo. Porque hoy en día muchos dicen que son cristianos y conocen mucha palabra de Dios. Muchos dicen que son pastores y ministros de Cristo, gloria a Dios, que están confirmados, ministros de Cristo, todo el ministerio, pero aunque estén confirmados, muchos no están bautizados por el Espíritu Santo. Y eso nos lo dice Mateo 25, las 5 vírgenes prudentes y las 5 imprudentes. Aquí nos está hablando de una iglesia de cristianos evangélicos de sana doctrina, nos está hablando de unos ministros cristianos evangélicos de sana doctrina, pero marca la diferencia. Unos bautizados, ¿sí? Y otros no bautizados por el Espíritu Santo. Amén. Dice Mateo 25, vamos a leerlo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, cristianos evangélicos, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Toda la iglesia evangélica estamos esperando la venida de Jesucristo. 5 ellas eran prudentes, bautizadas ya con el Espíritu Santo, y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Cuando hablamos del aceite, el aceite tiene mucha relación con el Espíritu Santo. Mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Amén. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salía a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas, que no están llenas del Espíritu Santo, dijeron a las prudentes, las que están llenas del Espíritu Santo, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, y más bien a lo que vende y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, las insensatas, ¿sí?, vino el esposo, y las que estaban preparadas, estamos preparados para les bautizó el Espíritu Santo, que ya a través del Espíritu Santo, entraron con él a las bodas, las que de Santa Cena con Jesucristo, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, a otros cristianos evangélicos, ministros de Cristo. Señor, Señor, ábrenos. Mas respondió, digo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Verdad? Pues porque no sabéis el día ni la hora en que Cristo de hombre ha de venir. Y esto tiene mucha relación con lo que decía la hermana en la coordinación. Sí, muchos ministros de Cristo, sí, de sana doctrina, no hacen la voluntad de Dios, hacen su propia voluntad. Muchos creen que porque echan fuera demonios, profetizan y hacen milagros, ya creen que ya tienen el cielo ganado. Habría que preguntarse, como dice el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 21, 22, 23, porque ahí encontramos, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos milagros, porque están apartados de mí hacia de matar. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que lo obedezcamos, como decía en la continuación. Obedezcámosle a Dios. Si Dios nos habla y escuchamos su voz, ¿qué hemos de hacer? Hagámoslo. No hagamos lo que nosotros pensamos que es bueno, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Con inteligencia debemos conocerla, con entendimiento en el Espíritu. Y pedirle a Dios que nos ayude a obedecer al Señor. Como dice en el libro de Samuel, capítulo 15, versículo 20-23. Dice, quiero que le agrade a Dios, que se le presente el holocausto, lleno y ofrenda, que se hagan sacrificios. No. Yo lo que me agrada es que le prestemos atención y lo obedezcamos. Entonces, que Dios nos ayuda a que le prestemos atención y lo obedezcamos, hagamos su buena voluntad para hacer su buena voluntad, ya direccionado por el Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Padre eterno, Jehová, bendito Señor Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra, que en este ayuntamiento de Cristo tú nos has hablado en nuestra vida. Gracias, mi Señor y mi Dios, la gloria y la honra es tuya, Padre.